Buenos días. Bueno, pues básicamente para abrir este ciclo corto de seminarios, eh, esta iniciativa nace de nuestros colegas del comité de seminarios de los viernes y pues ellos han propuesto hacer tres seminarios especiales. Iniciamos el día de hoy con el primero de ellos. Eh, Estos tres seminarios están en el marco del 46 aniversario del Centro de Investigaciones en Óptica. El CIO cumple 46 años el próximo 18, en unos días. Y pues básicamente se ha invitado a algunos de nuestros colegas, de los más veteranos, para que nos hablen un poquito del quehacer científico, de la historia, tanto de la región como del Centro de Investigaciones en Óptica. Agradezco mucho pues, a todos ustedes, todas ustedes, por estar aquí en este pequeño evento. Agradezco la iniciativa de nuestros colegas por haber diseñado este pequeño evento. Y bueno, sin más preámbulo, pues doy por aperturado este pequeño evento. Muchas gracias. Eh, ah, Aunque ya conocemos todos al doctor Zacarías, me voy a permitir leer una pequeña semblanza sobre su trayectoria. El doctor es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. Realizó estudios de maestría en la University of Rochester en 1978, bajo la dirección del profesor Philip Baumeister. Los estudios de doctorado los realizó en el Centro de Investigaciones en Óptica, con grado otorgado por la Universidad de Guanajuato. Eh, Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1992 y sus principales líneas de investigación se ubican alrededor de la instrumentación óptica, en particular el diseño, la fabricación y pruebas ópticas, medición del color, instrumentos astronómicos y ópticos. Otra vez, muchas gracias, doctor. Es un honor. Bueno, gracias Sebastián, muy amable. Pues es un gusto platicar el día de hoy con todos ustedes sobre un tema que me ha interesado mucho recientemente, es aprovechando el aniversario del CIO, los 46 años, pues la pregunta es, ¿qué se requiere para tener una cultura científica, una educación científica en toda la región? Dentro de llevando esta cultura a la población, no nada más a una élite de los académicos, ¿verdad? Entonces voy a centrarme sobre este punto, cómo generar una cultura que permanezca. Eh, Hay varias preguntas que vamos a formular. La primera es, ¿qué se requiere para establecer centros científicos de calidad y estables? ¿Verdad? La segunda pregunta es, ¿de qué manera puede generarse una cultura científica que llegue a todos los miembros de la sociedad y no solamente a los que pertenecen a las instituciones de investigación? ¿Cómo se puede establecer una cultura científica local a pesar de la transitoria de las instituciones? Las instituciones pueden aparecer, pueden desaparecer. Es decir, ¿qué instituciones me estoy refiriendo? A los centros científicos, a las universidades, los museos, las publicaciones, los zoológicos, ¿verdad? Vemos lo difícil ahorita. El zoológico de la ciudad de León tiene enormes problemas por un solo detalle, no encuentran una persona capaz para dirigirlo, ¿verdad? Parecería ser un poquito problemático esto, ¿verdad? Algo que voy a recalcar aquí, las instituciones científicas están vivas. ¿Qué quiere decir que están vivas? Pues que cumplen con el criterio de la vida, que es nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Esa característica tienen las instituciones científicas. Y en mi desarrollo voy a proponer varias etapas: la fundación de León, las reformas borbónicas, el barón Alexander von Humboldt y el inicio del siglo XIX, el siglo XIX después de la reforma, el siglo XX hasta 1970
el siglo XX de 70 a 99 y el siglo XXI. Voy un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo. El año de 1550, las conductas de oro y plata que venían de Zacatecas eran asaltadas frecuentemente por los indios que habitaban en la zona. Entonces, para proteger esas conductas, lo que se hizo fue proponer la fundación, pues no de ciudades, en realidad eran cuarteles, ¿verdad? Eran soldados que iban a vivir allí. Por esa razón se propone la fundación de León en 1575. El 20 de enero de 1576 se funda la ciudad de León. Ups, perdón, ya se me fue. Se funda León en 1550. A ver si. Uf. No me estoy entendiendo con la maquinita esta. Déjenme de acá. Ahí está. El virrey de la Nueva España planteó tres opciones para la fundación de León. De reunirse más de 100 familias, el asentamiento recibiría la categoría de ciudad. De reunirse entre menos de 100 y más de 50, sería una villa. Y de reunirse menos de 50, pues se cancelaría el asentamiento. Resultado, se fundó como villa y así permaneció por 150 años. Hasta 1830 se convierte León en una ciudad. Y puedo decirles que hasta 1730, es decir, 150 años después, prácticamente no ocurre nada de valor científico ni cultural en esta ciudad de León. Así es que me lo brinco toda esa etapa y paso a la siguiente, que son las reformas borbónicas. ¿Verdad? Vamos a las reformas borbónicas que siento que afectaron a la zona. ¿De qué manera? En 1700, cuando muere Carlos II, que pertenecía a la casa de los Habsburgo, se empieza en España una guerra que es la Guerra de Sucesión, bajo la cual se eliminan los Habsburgo de la corona de España y entran los Borbones. Los Borbones, que era la casa real de Francia, hacen cambios totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, llegan no por plebiscito ni por elección popular, llegan por un golpe, ¿verdad? Llegan por un golpe y hacer los cambios que eran necesarios. Y eso se le llaman las reformas borbónicas y yo siento, en mi opinión, que las reformas borbónicas afectaron definitivamente la cultura en la región del Bajío. Voy a mencionar algunas de las reformas. Todo esto se hizo en copia a lo que era Francia, ¿verdad? Y Francia ya tenía algunas instituciones académicas, entre ellas ahí está mencionada la Academia Francesa. Entonces había que hacer la Real Academia Española y la Real Academia de Historia. Entonces, lo que aparentemente era un buen acto, hacer un par de academias culturales, pues en realidad la gente no lo tomó bien por la siguiente razón. España tenía una gran cantidad de idiomas que se hablaban: el catalán, el vascuence, el valenciano, muchos idiomas, y se forma la Real Academia usando el castellano como idioma. Y obviamente todo el mundo dijo: ¿y por qué el castellano, verdad? Entonces fue una gran dificultad hacerlo y se planteaba la academia como una institución normativa. Pero ¿por qué si cada quien habla como se le da la gana, verdad? Y escribe como se le da la gana, entonces no lo aceptaron fácilmente. La Real Academia de la Historia fue algo similar porque decían: si ahora va a haber una Academia de la Historia, entonces hay una sola forma de interpretar la historia, ¿verdad? No hay formas alternativas. Y entonces hubo muchos problemas para generar estas academias. Con las reformas borbónicas ocurre un caso interesante, que es los jesuitas llegan a Guanajuato, se establecen en Guanajuato, en Celaya, San Luis de la Paz, Loza de los Padres y León. Aquí está León, Loza de los Padres, Guanajuato, San Luis de la Paz y Celaya. Algo que también las reformas borbónicas establecían era un control muy estricto de la producción minera. Por ejemplo, se utilizaba el mercurio para refinar la plata y el mercurio tenía que ser importado de las minas de Almadén en España, cuando que aquí en México había suficiente mercurio. Se fundó en la Ciudad de México el Real Seminario de Minería. En el año 1767 se expulsaron los jesuitas de de todo el mundo, de hecho, ¿verdad? Y en San Luis de la Paz, donde había un importante asentamiento jesuita,
que estaban trabajando por la gente, al ser expulsados se rebelan y se dice que este fue el primer movimiento independentista que tuvo México. Después, algo de lo que hicieron los jesuitas, fundan el Hospicio de la Santísima Trinidad, que es lo que antes, lo que ahora es la Universidad de Guanajuato. Es interesante que los padres hacían algunas investigaciones científicas. Por ejemplo, Andrés de Guevara y Basazábal, nacido en Guanajuato en 1748, publicó varios libros de astronomía. Estos dibujos que ven ustedes son parte de las ilustraciones del libro. Les puedo decir que pues son las primeras publicaciones en óptica que hay en el estado de Guanajuato. Y de hecho, tal vez los primeros dibujos sobre cuestiones de óptica publicadas en México, antes de 1767, ¿verdad? Que fueron trabajos muy bien hechos. Perdón. eh, También tenemos a Pedro José Márquez, nacido en San Francisco del Rincón. Él hizo los primeros estudios sobre lo que ahora dice la disciplina que ahora conocemos como arqueoastronomía. Él trabajó las pirámides de Tepoztlán en el estado de Morelos y él estudiándolas se dio cuenta que las orientaciones seguían unas reglas astronómicas. Y él publicó los resultados y dice, pues todo lo que hacían los indígenas en la época del asentamiento en Tepoztlán, seguían un criterio astronómico. Y él trabajó después, estos dos jesuitas fueron expulsados de México en la expulsión de los jesuitas, los mandaron a Bolonia y Pedro José Márquez, y siguió haciendo investigaciones sobre cuestiones arquitectónicas, y fue uno de los pocos jesuitas que regresaron después de que se restableció la compañía en 1820. Una cosa que hacían los jesuitas, y es muy interesante, que como todos ellos tenían una parte de preparación astronómica, medían las posiciones de las ciudades, la posición astronómica, y con ello generaban mapas muy interesantes. Es muy triste decir que los norteamericanos cuando invaden México se apoyan mucho en estos resultados y en los resultados de Humboldt para saber dónde estaban, resultados que México como gobierno no lo tenía, ¿verdad? Y ellos sí tenían datos, incluso muchos datos que el mismo ejército de Estados Unidos había levantado en cuanto a cartografía en la invasión norteamericana. Vamos al periodo de Alexander von Humboldt y el inicio del siglo XIX. Bueno, en este periodo podemos mencionar que algo, ya lo mencionamos como un evento muy importante, es la fundación del Real Seminario de Minería en la Ciudad de México. Inicia operaciones, no había mineros en México, ¿verdad? Entonces, ¿con quién empezar? Bueno, el primer director fue Fausto de Luyer, que era español, pero él se trajo una serie de un grupo de mineros alemanes para iniciar el Real Seminario de Minería. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿por qué el Real Seminario de Minería en la Ciudad de México? ¿Verdad? ¿Cuáles minas hay en la Ciudad de México? ¿Verdad? ¿Por qué no se fundó en Pachuca, en Guanajuato, en Zacatecas o en algún lugar con minería? ¿Verdad? No lo sé. Los estudiantes donde practicaban, pues tal vez ahí en Xochimilco, no sé dónde irían a practicar, ¿verdad? Es una situación que criticaba el doctor Guillermo Haro, lo criticaba muy fuertemente, decía, ¿por qué el Instituto Mexicano del Petróleo está en la avenida de los 100 metros? ¿Verdad? ¿Qué pozos petroleros hay cerca, no? ¿Verdad? Pues digo, ¿qué plantas industriales petroleras hay? Pues ninguna, ¿verdad? No sé si ustedes lo sepan, pero la Secretaría de Marina alguna vez tuvo un astillero en las lomas de Chapultepec, ¿verdad? Ahí se construían lanchas rápidas, más o menos pequeñas, se subían al tren y se bajaban ya a las costas, ¿no? Pero era de las cosas extrañas que el centralismo nos ha llevado, ¿verdad? Es decir, ¿por qué hacer el Instituto Mexicano del Petróleo, el Colegio de Minería y los astilleros de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México? Nunca lo podremos entender, ¿verdad? El primer beneficiado del seminario de minería pues fueron las minas de Guanajuato, ¿verdad? Eran artesanales, pero en ese momento empieza a contratar ya mineros, ingenieros de minas del Real Seminario de Minería. Hacen desarrollos importantes ellos en este punto. Por ejemplo,
el método de patio que se desarrolló allí en la Valenciana originalmente, ¿verdad? Y el gran problema de las minas en la ciudad de Guanajuato era que todas se negaban de agua, se llenaban de agua, y diseñar sistemas para achicar el agua de las minas fueron parte de los ingenios que ellos hicieron. Voy a mencionar estos mineros, estos ingenieros de minas que estaban activos en el momento de la independencia, estaban activos en Guanajuato. Todos ellos fueron egresados del seminario de minería, ¿verdad? Y todos ellos, al llegar a Hidalgo, se anotaron como parte de ellos. Todos ellos fueron fusilados cuando Hidalgo fue detenido. Recalco aquí Mariano Jiménez porque es un caso muy interesante. Mariano Jiménez es conocido por todo el mundo como uno de los insurgentes. Él era egresado, él era potosino, había estudiado en el Colegio de Minería y era especialista en metalurgia. Él construyó los primeros cañones de los insurgentes. Él diseñaba y construía los cañones y podemos considerar que es el fundador de la industria militar en México, ¿verdad? Bien, Humboldt. Alexander von Humboldt, nuevamente vuelvo a las reformas borbónicas. Antes de las reformas borbónicas, el ingreso de no españoles estaba totalmente prohibido a América y Filipinas. No podían entrar, no se les daba permiso. Era muy raro que alguien entrara, ¿no? Eh, de hecho, ni siquiera los españoles todos, o sea, en América hay pocos descendientes de vascos, de catalanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran principalmente los castellanos los que podían entrar aquí a América. Y al llegar las reformas borbónicas, se abre esto. ¿Por qué? Porque el Borbón, el rey Borbón era francés y los franceses, tanto los franceses como los ingleses y los holandeses trataban de llegar y fundar colonias, pero los españoles no los dejaban. Entonces venía toda la época de los corsarios, los piratas, etcétera, ¿no? Donde trataban, pero ya con las reformas borbónicas se permite entrar Alexander von Humboldt, que es un, ¿cómo se llama? Un científico alemán y quiere hacer los estudios, llega, entra a Sudamérica y sube hasta México, ¿verdad? Humboldt visita Celaya, Salamanca, Guanajuato, Silao y las orillas de León entre el 1 de agosto de 1803 al 9 de octubre del mismo año. Él en su libro anota que Guanajuato es la intendencia más densamente poblada de la Nueva España. Ninguna intendencia tenía tanta población y tanta producción agrícola y tanta producción minera como cualquier otra parte de la Nueva España, ¿verdad? Era digamos, el núcleo económico más importante de la Nueva España. La producción minera y agrícola del Bajío Occidental es la más importante de la Nueva España. Lo dice, bueno, está bien, en algunos lugares hay minas, pero son solamente minas, o en lugares hay azúcar, pero solamente hay azúcar. Sin embargo, en el Bajío hay agricultura, ganadería y minería, ¿verdad? Él asegura, dice, la Nueva España tiene instituciones científicas similares a las europeas. Él aseguraba eso. Eh, los mineros americanos han aprendido muy poco de los europeos, eso lo mencionaba, a pesar de que él visitó el Real Seminario de Minería. En 1827, el Real Colegio de la Santísima Trinidad, la que antiguamente era de los jesuitas, el hospicio, vamos a decir que era un hospicio, se entiende que era como una especie de hospicio, es decir, si es hospicio, pues son para niños expósitos, ¿verdad? Pues no, para 1827 el Real Colegio de la Santísima Trinidad se transforma en el Colegio de la Purísima Concepción. Egresan cantidad de abogados de importancia nacional, o sea, ya eran profesiones un poquito liberales, ¿verdad? Ya no eran para niños expósitos. El año de 1828 se fundan las escuelas, es muy importante, quiero recalcar este punto. El año 1828 se fundan las escuelas preparatorias de Guanajuato, Celaya y San Miguel de Allende, ¿verdad? Fue un experimento muy importante para tener una educación un poquito más que la educación básica. En 1830, León adquiere la categoría de ciudad. Y hasta 1830, 150 años después de su fundación, ¿verdad? Vamos otra vez entre la independencia y la guerra de reforma. Casi hay un espacio en blanco donde prácticamente no ocurre nada digno de ser mencionado, ¿verdad?
debido a la guerra de independencia, la guerra con Estados Unidos, la guerra de los pasteles, la guerra de Reforma. Andamos peleando con todo el mundo en todos lados y pues no hubo gran resultado, pero a la muerte de Benito Juárez entra como presidente Sebastián Lerdo de Tejada, hermano del otro Lerdo de Tejada, el que hizo las leyes de reforma, ¿verdad? El reformador de las leyes de reforma, pero llega Sebastián Lerdo de Tejada y asume la presidencia entre 1872 y 1876. ¿Qué fue lo importante que le podemos colgar a Lerdo de Tejada? Pues que Lerdo Tejada fundó las primeras instituciones científicas del México independiente. Por ejemplo, el Observatorio Astronómico de Tacubaya, el Observatorio Meteorológico, la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Medicina y el Jardín Botánico. O sea, como que él veía que las actividades científicas eran necesarias y se abocó en la tarea de fundar estas instituciones. Voy a mencionar aquí un personaje, Gabino Barreda. Todos los que vienen de la UNAM seguramente han oído, hay un premio de los más importantes en la UNAM, que es el premio Gabino Barreda. Gabino Barreda fue un médico poblano, estudió medicina en París, asistió a los cursos de Augusto Comte, y fue un ferviente promotor del positivismo comtiano, ¿verdad? Junto con Justo Sierra. Yo creo que eso fue terrible para la UNAM, porque la UNAM se hizo positivista hasta muchos años después, de cuando el positivismo ya no funcionaba en Europa. Aquí seguíamos con un arraigo muy fuerte en el positivismo. Este señor, durante la guerra de reforma, se refugió en Guanajuato, ¿verdad? Y estuvo trabajando en Guanajuato y muy probablemente estuvo trabajando en la escuela preparatoria, en el Colegio Nacional, que ya se había convertido, ya era el antiguo colegio jesuita, se había convertido en el Colegio Nacional de Guanajuato, así se llamaba, ¿verdad? Un día viene Juárez, el presidente Juárez, a Guanajuato, y para recibirlo, a Gabino Barreda le toca hacer el discurso de bienvenida. Y Juárez quedó muy bien conmovido, porque pues, el tipo era liberal, era una persona preparada, etcétera, etcétera. Era un médico, ¿verdad? Tenía conocimientos de medicina. Y entonces Juárez lo invita a irse con él a la Ciudad de México, una parte como médico personal y otra parte como asesor en las cuestiones de educación. Llegando a la Ciudad de México, lo primero que propone es la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? Muchos años después de que se fundó la Escuela Preparatoria de Guanajuato, así es que podemos suponer que el modelo de la Escuela Preparatoria de Guanajuato lo tomó Gabino Barreda para fundar la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria. Algunos de otros personajes que hubo en la región en aquella época, déjenme mencionar a Enrique Rebsamen, que fue famoso con la escuela que se cayó durante el terremoto, ¿verdad? Enrique Rebsamen era un suizo, un maestro suizo. Y lo que nos dice la historia, que había un rico comerciante en la ciudad de León, allá a los mediados del siglo XIX, y dándose cuenta que en la ciudad de León no había lugar donde aprender bien, no había escuelas decentes, no había ningún lugar apropiado para educarse, decide ir a Europa, conoce a Enrique Rebsamen y le ofrece trabajo para venir a educar a sus hijos, como una escuela particular para sus hijos. Se lo trae y el señor, pues entusiasmado, se desborda y empieza a trabajar, y no sé cómo al ratito ya estaba ya estaba asesor, se va a la Ciudad de México, ahí trabaja en la Secretaría de Educación Pública. Después se va a Veracruz, en Veracruz funda una gran cantidad de escuelas, funda un sistema de escuelas que en aquella época se llamaban las escuelas modelo, de las cuales la que fundó aquí en León, y que el edificio a la actualidad pues es un edificio muy bonito, todavía a la fecha sigue funcionando. Algo que, bueno, menciono a Mariano Leal. Mariano Leal era un personaje que estaba muy educado, aprendió, pues eran los intelectuales que había en la época del siglo XIX en la ciudad de Guanajuato. Trabajaba en la escuela preparatoria de Guanajuato y en un momento dado se funda la escuela preparatoria en León y lo mandan a él como director. Yo no sé si fue una buena idea o una mala idea. El señor era una persona muy bien preparada, con una mira
bastante buena, pero una familia muy grande, entonces se encargó de darle chamba a toda la familia, ¿verdad? Entonces eso fue bueno. Le menciono también a Miguel Bustamante y Septién, del cual no hay mucha información. Lo único que sé es que ese señor era un ingeniero civil que sabía de óptica. Y él, en el siglo XIX, diseña un teodolito que se llamaba el teodolito bustamantino. Y se fue a Europa y se sabe que él vendió la licencia del teodolito bustamantino. ¿Cómo? ¿En qué consiste? No lo he podido averiguar, no hay mucha información, es todo lo que les puedo informar del señor Bustamante. Hay, por cierto, en algunas páginas de internet donde confunden a Miguel Bustamante con su hermano, ¿no? Que su hermano era más bien naturalista. Algo que también es interesante saber respecto al desarrollo científico-tecnológico del estado de Guanajuato es que en la ciudad de León se instaló el primer generador de energía térmico en todo el país en el año 1879. Esta casa antigua que ven ustedes es el casco original ya muy modificado de lo que era la fábrica de hilados y tejidos donde se instaló la primera generadora de energía eléctrica. ¿Metón? ¿Cómo se llama? Aquiles Cerdán. Sí, es la esquina de Aquiles Cerdán y ay, del eje al siguiente. La americana, no sé, tú llegaste a ver y los tejidos la americana. Hacia el barrio, sí. Después del eje al barrio y en Aquiles Cerdán, allí. Es en esa esquina. Ujú. Bien, otro evento importante que vale la pena mencionar es que en el año de 1886, se recuerden que el Observatorio Astronómico se fundó en el 78, el Observatorio Astronómico. Empiezan a comprar equipo, importan equipo, telescopios, etcétera, y dijeron, bueno, pues ¿cuál va a ser nuestra primera expedición observacional? Y ocurrió que en el año de 1886 había un eclipse anular de Sol. Entonces decidieron hacer su primera expedición, llegando aquí con una ventaja de que la primera línea férrea se acababa de establecer en León y entonces tenían una manera de transportar los telescopios. Este es ¿cómo se llama? Este es el campamento de observación, este es el telescopio astroheliógrafo que le llamaban en esta caseta. Estos son los soldados que resguardaban el sistema, están en el Cerro del Calvario, ¿verdad? Este perfil que ven ustedes es el Cerro Gordo, así que donde está la cabeza de este soldado es donde está el CIO actualmente. Más o menos es donde está la clínica T1, más o menos el Seguro Social, el Boulevard López Mateos es este. Es donde se instaló el punto de observación. ¿Mande? Sí, ya existía una versión anterior, por cierto. Ellos tomaron una fotografía, no la traje, pero tenía un frontis diferente del que tiene actualmente. Mira, esta fotografía es del eclipse, la parte anular, que es, eh, eh, que es interesante porque en 86 la fotografía no es la fotografía que tenemos ahora, ¿verdad? No es la placa fotográfica, meterla, tomar la foto. Para empezar eran placas en vidrio. Y la segunda no eran placas secas, eran húmedas. Es decir, las placas tenían que ser preparadas un momento antes de tomar la fotografía. Era todo un show hacer estas fotografías. En el año de 1867, el Colegio de la Purísima Concepción cambia de nombre a Colegio Nacional de Guanajuato. Se establecen diferentes carreras científicas y en su planta de profesores destacan Alfredo Dugé, ¿verdad? Que era naturista, el señor, era francés él, Severo Navia, Vicente Fernández, que era un silagüense que se dedicaba a la medicina y cosas por el estilo. Vicente Fernández, bueno, él no cantaba, pero era científico. Juan N. Contreras, Bonifacio Olivares, Nicéforo Guerrero y Manuel Villaseñor. Son algunos de los personajes que trataban de hacer algo científico dentro del Colegio Nacional de Guanajuato. En el año de 1878, ya estamos a 40 años después de que se fundó la escuela preparatoria en Guanajuato, se funda la Escuela Preparatoria de León. No es esta, por supuesto, como se fundó, ni el lugar tampoco.
hay unas narraciones bien interesantes de los primeros alumnos, donde hablan las condiciones tan difíciles en que llegaron a ocupar esta escuela preparatoria. Era una caballeriza esencialmente, ¿verdad? Donde allí se había celebrado la Feria de León y se pusieron unas mesas para las loterías y todas las apuestas que había. Entonces, cuando terminó la feria, las mesas se las regalaron para fundar la escuela preparatoria. Fue un problema muy grande, estuvo a punto de desaparecer, ¿verdad? Porque curiosamente alguien que se oponía a la fundación de la preparatoria de León era Gabino Barreda, ¿verdad? Porque pues, él se oponía al establecimiento porque él hablaba del positivismo y decía que era mejor centralizar la educación y que por qué iban a hacer las cosas por su lado, ¿verdad? A pesar de ello, como se fue Gabino Barreda, a pesar de ello se fundó la escuela preparatoria de León. Entre sus fundadores está Mariano Leal, que ya lo mencionamos. Él coloca un observatorio astronómico y meteorológico y uno fotográfico. Curiosamente, el observatorio él era aficionado a la astronomía y su hijo era aficionado a la fotografía. Entonces él decía, bueno, ahí está la fotografía, una nueva técnica que pues ya va a acabar con la pintura, con el dibujo. Y la escuela preparatoria en principio tenía un taller de dibujo dirigido ni más ni menos que por José Guadalupe Posada, ¿verdad? Pero como a este señor Mariano Leal le interesaba el taller de fotografía y no el de dibujo, pues corrió a Posada y metió a su hijo en el taller de fotografía, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Y vamos al siglo XX hasta 1970. Y ahí tenemos un personaje medio extraño, el señor Louis Long. El señor Louis Long era un británico que llega a vivir a León, un León primitivo, antiguo, prácticamente sin nada. Y este personaje un poquito extraño, él era relojero, estudió en Suiza relojería, ¿verdad? Pero a él se le atribuye la construcción del reloj de la catedral y dos o tres relojes más que hay allí en diferentes iglesias. Era muy buen relojera, trabajaba en su taller de relojería en su casa y pero su principal trabajo era la arquitectura. Los principales edificios, digamos, que valen la pena en León. Leí algún libro que escrito en aquella época y comparaban el León con Aguascalientes, con San Luis Potosí, con Lagos de Moreno, y dicen que de las que perdí allí de todas era León, porque tenía una pésima arquitectura, ¿verdad? No había un edificio que valiera la pena. Bueno, este señor construyó los primeros edificios que valen la pena y que todavía se conservan en León, ¿verdad? Construcciones, pues están no solamente en León, también están en Guanajuato, en Purísima del Rincón, ¿verdad? Y por alguna razón el señor adquiere una colección muy importante de aparatos de física. En su casa tenía una gran cantidad de aparatos de física, no sé para qué, ¿verdad? El señor no era maestro, no educaba, no era, no sé, no tenía una investigación sistemática en física, ¿verdad? Construyó en su casa esta torre para su observatorio astronómico y donde tenía todos sus equipos de física, ¿verdad? Eh, Al morir, dejó al municipio su casa, que todavía hasta hace unos 10 años era una escuela primaria, ahora ya es la escuela de música del municipio, ¿verdad? Y allí todavía se puede visitar la torre esta. Estos aparatos son parte de los aparatos de física que los donó a la escuela preparatoria y la escuela preparatoria después los transfirió a nuestros vecinos de aquí al lado y sé que ellos lo tienen. Una vez que los vi, no estaban en muy buenas condiciones, ya muy manoseados, ¿verdad? Ahí está el señor Dildon en su taller de relojería. Quiero mencionar esto muy importante y eso trata de explicar el por qué no avanzamos mucho, ¿no? En el tiempo coinciden Reed Long, Mariano Leal, de la escuela preparatoria, y el eclipse de sol de 1886, ¿verdad? Yo tuve acceso, en astronomía estaban todos los archivos de las observaciones y tuve acceso a los informes del eclipse de 1886 y están muy interesantes, narran todas las aventuras. En esa época, en la iglesia del Calvario, había un sacerdote que después lo hicieron santo, ¿qué? Ya no recuerdo el nombre, que tiene su estatua ahí
en la glorieta de aquí de la esquina, ¿no? Tengo entendido. Entonces, este sacerdote era un personaje que trabajó mucho por la gente necesitada de alrededor. Y lo interesante es que este fenómeno astronómico ya estaban Mariano Leal, aficionado a la astronomía, y Luis Long, aficionado a la astronomía. Y en los reportes del eclipse no los mencionan ninguno de los dos. Ninguno de los dos se mencionan como apoyo, como auxilio, como curiosos. Y ni Mariano Leal ni Luis Long mencionan el efecto del eclipse. Entonces, como que estamos hablando de personajes que se sentían un poquito intelectuales y no querían mezclarse con nadie más, ¿verdad? Tristemente. Ninguna de las tres partes menciona la participación de los otros dos. Bien, un evento importante, la fundación de la UNAM en el año de 1910. Y la UNAM inicia con una serie de rectores y voy a mencionar 4 rectores originarios de la zona occidental del Bajío. El primero que vamos a mencionar es José Natividad Macías, que entra el 1 de julio de 2015 hasta el 22 bueno, ya de fechas los menos. Él era originario de Silao, estudió en el seminario de León. O sea, sus estudios eran del seminario, después estudió leyes y después fue electo como el tercer rector de la Universidad Nacional de México, ¿verdad? Y fue rector en 2 ocasiones, no muy grandes, como podrán ver, del 15 al 16 y del 17 al 20, ¿verdad? Y él era dueño de una hacienda muy grande allí en Silao. Y parte de los terrenos de la hacienda los donó para el monumento inicial del monumento de Cristo Rey del Cubilete, ¿verdad? Así es que a él le tocó regalar el terreno donde inició la guerra cristera hace 100 años. Después tenemos a Ignacio García Telles. Ignacio García Telles también fue rector en 2 ocasiones y es el primer rector que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, después del despiporre grande que hubo para darle la autonomía a la UNAM, a quien le tocó dirigir la UNAM fue a Ignacio García Telles. Ignacio García Telles fue el primer rector, fue secretario de Educación Pública, fue secretario de Gobernación y fundador del IMSS. Como secretario de Gobernación se dice que tuvo una actividad definitivamente muy importante en la nacionalización del petróleo, ¿verdad? Y pues como él estaba comprometido con las causas socialistas y pues él se le atribuye el intento de la educación socialista que se quería hacer y fundó el Seguro Social con todas las consecuencias que ustedes conocen, ¿verdad? O sea, fundar algo, un apoyo para los trabajadores de México, ¿verdad? Después tenemos a Manuel Gómez Morín. Fíjense, aquí tenemos los conserva bien, conserva, y aquí tenemos un chairo, pero bien chairo, ¿no? Y luego aquí viene otro conserva. Manuel Gómez Morín, él no era del León, él era de Chihuahua, pero al morir su papá cuando él recién nacía, su mamá se lo trajo aquí a León para convivir con unos parientes que tenía aquí y su educación prácticamente la hace desde hasta la preparatoria aquí en León. Se va a la Ciudad de México donde desarrolla toda su vida y es fundador del Partido Acción Nacional, además de haber sido rector de la UNAM, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro conserva si ustedes quieren verlo, ¿no? Tenemos aquí a Luis Chico Goerne. Luis Chico Goerne era originario de Guanajuato. Él fue rector de la UNAM en la época de la nacionalización de la industria petrolera. Y curiosamente él participó también bastante en el movimiento intenso que se hizo apoyando al presidente Cárdenas por la nacionalización petrolera, ¿verdad? Hay que recordar que la UNAM se funda en 1910, pero no desde cero, ¿verdad? O sea, prácticamente ya todo existía en su fundación, que es la Escuela de Minas, la Escuela de Medicina que estaba en el Palacio de la Inquisición y la Escuela Preparatoria que también ya existía, que era parte de la UNAM, que estaba en el Real Colegio San Ildefonso, ¿verdad? Que bueno recuerdo. Un centro de investigación muy importante que resultó en centro de investigación sin proponérselo fue el Campo Agrícola Experimental. Fue fundado en 1921 como escuela granja, una escuela granja para enseñar a los campesinos nuevas técnicas agrícolas, ¿verdad?
Lo impresionante es el terreno que tenía. Aquí está el mapa de León, este es el Boulevard López Mateos, este es el Francisco Villa, este es Mariano Escobedo, este es el Río de los Gómez. Vean el terreno enorme que es lo que actualmente tiene la feria, el Estadio León, ¿cómo se llama? El Poliforum Cultural y Explora, ¿verdad? Era un terreno enorme y pues fue mejorando, fueron contratando ingenieros para hacer investigaciones. Yo recuerdo haber leído un Scientific American de los años 50, donde se reportaban importantes trabajos de este centro campo agrícola experimental. Alrededor de 1966 cerró y no hallaban qué hacer con él, y lo que hicieron fue hacer las instalaciones de la feria. Después quiero mencionar una familia que pues empezó prácticamente desde cero y puedo considerar que es pioneros en la investigación científica aquí en la región. El señor Armando López, yo lo conocí personalmente, era un astrónomo aficionado y le gustaba todo lo que fuera ciencia. No sé que hubiera tenido algún título, ¿verdad? Tuvo dos hijos, Armando López Valdivia, Wenceslao López Valdivia, y a su vez Armando López Valdivia tuvo otro hijo, Armando López Valdivia, y Wenceslao López Valdivia, Tesi López Goerne, ¿verdad? Eh, Considero que fue una familia que promovió bastante la investigación científica. Armando López, fundador de la dinastía, astrónomo aficionado. Armando López Valdivia, ingeniero, laboró en la Comisión Nacional de Energía Nuclear y funda el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Guanajuato. Apoyó de alguna manera, yo lo recuerdo, la fundación del CIO y del IFUC, de los dos. Wenceslao López Valdivia, su hermano, fue investigador del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Guanajuato. Armando López Valdivia, hijo de Armando y nieto de Armando Abuelo, retoma el puesto de investigador y se dedica a la música finalmente, abandonó prácticamente la investigación hasta donde yo sé, y en la actualidad pues se dedica todavía a la música, ¿verdad? Tesi López Guerni, investigadora de la Universidad de Guanajuato y posteriormente de la Universidad Metropolitana. Seguramente la mayoría de ustedes la conocen, una investigadora destacada, ¿verdad? Después tenemos la Universidad de Guanajuato, que el antiguo colegio de los jesuitas va evolucionando a ser el Colegio Nacional y de ser el Colegio Nacional de Guanajuato se convierte en el año de 1945 en la Universidad de Guanajuato. Inicia con muy pocas carreras, con mucho entusiasmo. Sabemos que en esa época lo primero que hicieron fue este pórtico tan impresionante, ¿verdad? Que les quedó bastante bien, pero pocas carreras. Pocas carreras, esencialmente la de leyes, que ha tenido muy buen éxito y de la cual ha salido abogados muy importantes. La Orquesta Sinfónica, que ha durado ya muchos años y que pues yo considero que es una de las mejores orquestas en el país. Mm, Otros personajes de este tipo, yo recuerdo al padre Daniel Castillo Cabrero, era maestro de en los que 45 se empezó a construir. Sí, es de que hasta que fue Universidad de Guanajuato se construyó. No, más reciente. No, es de esa época. Yo recuerdo haber ido a uno de los primeros conciertos de la Universidad de Guanajuato, pues que sería en el año 1954, más o menos, aquí, en el auditorio este que está aquí. Sí. No sé que ya existía en 54, más o menos. Ujú. Hablaba del padre Daniel Castillo, que era el maestro de cosmografía del Seminario Conciliar, y él construyó un observatorio que estuvo funcionando, un observatorio meteorológico, que él estaba en coordinación con la Secretaría de Agricultura para entregar los datos, y él tenía también un observatorio sismológico, tenía todos los sismógrafos ahí funcionando en el seminario. Ustedes entraban ahí por lo que es ahora el Puente del Amor y se veía la cúpula del observatorio. Entonces, a quien tenía trabajando allí eran los seminaristas. Entonces, todos los seminaristas pasaban allí por sus laboratorios, ¿verdad? Y menciono también los ingenieros, los conocí muy poco, a los ingenieros López Puga y Torres Landa. López Puga fue un ingeniero que trabajó allí en la escuela preparatoria y hizo pues una formación, manejó el observatorio, etcétera, ¿verdad? En el
en 45 se funda la primera unidad profesional en León. Imagínense, hasta 45 se funda la primera unidad profesional de la Universidad de Guanajuato, que fue la Escuela de Medicina. Desde su principio, los maestros se preocuparon por mantener un buen nivel y creo que mantuvieron por muchos años un excelente nivel a nivel nacional, algo que realmente les funcionó muy bien, ¿verdad? Mm. Y vamos al siglo XX. En el siglo XX tenemos el boom el siglo XX de 1970 después. Hasta 1970 yo termino la preparatoria aquí en León y como opciones de estudio profesional solo había medicina, ¿verdad? Y no me interesaba la medicina, así que todos los que queríamos estudiar algo, sí. La época es cierto, la época del padre ¿cómo se llama el padre? Ay, ya se me- Entonces, las únicas, contabilidad de medicina era lo único que había para estudiar. Entonces, pues realmente no eran muchas opciones. Entonces, hay un gran movimiento tratando de impulsar, ¿verdad? Es decir, viene Echeverría a su campaña en 1970, a su campaña presidencial, y un grupo de gentes lo acosaron, literalmente lo acosaron, le exigieron una escuela profesional y gracias a eso él prometió solemnemente y lo cumplió construir el Instituto Tecnológico de León en 1972. Pero ya la Universidad de La Salle estaba trabajando en hacer un... Sí, sí recuerdo que el Tecnológico de León, porque, pues sí, era un recibo. Sí. Sí, es que realmente la situación, León tenía medio millón de habitantes y no había una universidad donde estudiar. Entonces, tristemente, esto lo menciono yo, sí empezaron, pero las carreras no eran carreras duras, ¿no? Era preparatoria y eran técnico en curtiduría, técnico en calzado, entonces decían, ay, también no había mucho que estudiar, ¿verdad? Se funda el Instituto Tecnológico de Monterrey en 78. La Universidad Iberoamericana, ahí me tocó un poquitín porque las gentes que se trajeron tenían dos padres que eran físicos, pero los padres físicos se trajeron otras tres físicos egresados de la Facultad de Ciencias y siento que el área de ingeniería se fundó muy al esquema de la Facultad de Ciencias, lo cual a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? En el año de 71 se funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Guanajuato, que es la primer instituto de investigaciones en la ciudad de León. En 1980 inicia la carrera de la maestría en medicina. El auge petrolero favorece la creación de varios centros de investigación de la región. El Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Guanajuato, así se llamaba originalmente en 1976. El Instituto de Investigaciones Médicas del Trabajo en 1976, ahora se llama Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo. El Centro de Investigaciones en Óptica y el Centro de Matemáticas de Guanajuato. Esta fotografía es una fotografía de la inauguración del CIO en 1972, si mal no recuerdo, y la colocación de la primera piedra, esta es la primera piedra de los taller mecánico, taller óptico. Aquí está el director de CONACYT en aquella época, Héctor Mayagoitia Domínguez, el gobernador de Guanajuato, Velasco Ibarra, Daniel, y otras personas por aquí. Este era el presidente municipal, es Jorge Luis, en esa época de director de astronomía, ¿verdad? Es una fotografía del mismo tiempo. También se fundó el Colegio del Bajío en esa época, ¿verdad? Como un centro CONACYT. Lamentablemente, pues quien lo promovió fue Wigberto Jiménez Moreno, que era un personaje de muy alto nivel. Él incluso fue el que construyó el Museo Nacional de Antropología y Historia, siendo el director, ¿verdad? Y él tenía una trayectoria como arqueólogo muy importante, ¿verdad? Funda el Colegio del Bajío y se le otorga el terreno que está aquí al lado, donde está el Instituto de Física, pero completito hasta la calle, porque una parte ya la urbanizaron, ¿verdad? Pero muere en 85
Nombran como directora a Guadalupe Rivera Marín, la hija de Diego Rivera. Nunca se paró aquí y cuando lo dejó en el abandono me dio mucha lástima porque tenían un grupo de investigadores muy importantes y estaban publicando muchos libros, pero como lo abandonó, se cerró en 1986, el terreno quedó disponible, se lo dieron al entonces Instituto de Física. El Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato se funda a iniciativa de Cliserio Avilés en 86, junto al CIO, ahora la División de Ciencias de Ingeniería. Poquito después nace el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Me consta, yo viví esa parte y Cliserio Avilés trabajó muy duro y contra viento y marea porque hubo mucha oposición a que Cliserio Avilés hiciera el Instituto de Física, no sé por qué, pero trabajó muchísimo y sus gestiones fueron verdaderamente muy importantes. Siglo XXI. El segundo boom de universidades, ¿verdad? Aparece la ENES de León, operaciones del IPIC del Instituto Politécnico Nacional y el Sinvestab de Irapuato, el UGA Sinvestab de Irapuato. El siglo XXI no ha visto crecer el número de entidades científicas de manera importante. Desaparece el CONCITEC, en su lugar se crea el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento, reducción presupuestal en actividades científicas y educativas y se crea la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Conclusiones. El establecimiento de una cultura científica es inseparable de una educación científica. La cultura científica es una actividad regional que se ve afectada por eventos nacionales y extranjeros. La cultura científica es un esfuerzo colectivo de la sociedad, no de una élite de intelectuales. La popularización científica es vital para la permanencia de una cultura científica en la sociedad. Paradoja. Los problemas económicos han limitado los recursos para la investigación, desarrollo, educación y popularización de la ciencia. ¿Es la actividad económica nacional la que genera los recursos para investigación o desarrollo? ¿O serán las actividades de investigación y desarrollo las que generarán las actividades económicas de alta tecnología o ingresos? Se los dejo a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zacarías. ¿Preguntas, comentarios? Gracias por la charla, muy interesante, Zacarías, porque le diste un énfasis histórico importante, pero en tu experiencia con lo que has acumulado, etcétera, etcétera, si tú tuvieras la responsabilidad de fijar una línea a futuro de cómo debería de ser aquí la cuestión de investigación y vinculación con el sector productivo, ¿qué propondrías? Perdón, allí sí, no, la pregunta, mi respuesta es no. Originalmente el CIO se fundó para hacer actividades de investigación, que la investigación tuviera una cierta permanencia, un cierto futuro a través de la docencia, generación de doctorados, maestrías y demás, ¿verdad? Y que eso estimulara la formación de empresas, que esas empresas a su vez generaran proyectos de investigación y cerrar el círculo virtuoso, ¿verdad? Eso, y lo que vemos después de 46 años, que ya tenemos investigación de buena calidad, docencia bastante aceptable y la vinculación con el medio esencialmente cero, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta, yo ya estuve aquí 45 años y no he logrado nada y casi les puedo devolver la pregunta, ¿quién de ustedes ha logrado algo? Creo que no, ¿verdad? Yo recuerdo que se hacía el símil de Rochester, Nueva York con León. Rochester, Nueva York es una ciudad que empezó con industrias ópticas pequeñas y fueron creciendo. Bausch & Lomb, Xerox, Kodak, muchas industrias que estimularon la creación del Instituto de Óptica de Rochester, no fue al revés. Allí las industrias generaron la investigación y docencia de la Universidad de Rochester, ¿verdad? Y decían, bueno, ¿qué pasa con León? León es una ciudad de zapateros y curtidores, muchísimos. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer un centro de investigación de cuero y calzado. Funcionó. Al menos en los primeros años, el único centro que era, ¿cómo se llama?, rentable económicamente era el CIATEC, ¿verdad? Y decía Daniel, ojalá que algún día hagamos lo mismo, que lleguemos a León
y se establezcan pequeñas empresas de óptica y que esas empresas apoyen y generen proyectos de investigación para el CIO, ¿verdad? Y entonces cerramos el círculo virtuoso. 45 años, yo no veo la cuadratura del círculo. Gracias, Zacarías. Sí. Precisamente de esto que mencionas, que León es, bueno, se trabaja mucho el cuero, calzado, etcétera, y se fundó el CATC, que ahora ya se llama, creo que de otra Sí, forma, ¿no? fíjate, sí. Y bueno, yo me pregunto, el CIO, que es de óptica, fundado por Daniel, tu hermano, entre otras muchas personas, ahí, ¿cuál fue la idea de por qué en Guanajuato? ¿Qué hay o qué había para hacer un centro de óptica? Digo, entiendo Sí. lo que has mencionado varias veces de astronomía, de Sí. física, etcétera, pero me refiero a Guanajuato. ¿Por Sí. qué óptica? Bueno, en ese momento la óptica era esencialmente inexistente en todo el país. O sea, donde quiera que me menciones era punto propicio para generar un centro de óptica. O no propicio, si lo quieres ver del otro, del lado negativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque teníamos contactos y veíamos que especialmente la industria de León era una industria artesanal y cualquiera podía hacer una empresa en León. Era muy sencillo, por ejemplo, una curtiduría. Para hacer una curtiduría te consigues una camioneta, una pickup vieja, ¿verdad? Ibas y comprabas el cuero, lo subías a la pickup. Ibas con un maquilador, te hacían el curtido en azul, ¿verdad? La subías y lo te ibas con el acabador y él te lo terminaba. Y empezar una empresa en León era cosa de nada, ¿no? Tuvimos la experiencia de haber vivido en Puebla y queriendo hacer algo similar. En Puebla era imposible. Puebla tenía la Volkswagen, Altos Hornos de México, empresas muy grandes. Y si yo quiero hacer una empresa y necesito que me fundan el armazón de una máquina, pues no voy a ir a Altos Hornos de México, no voy a ir a la Volkswagen, ¿verdad? No son empresas donde un pequeño empresario puede apoyarse para iniciar una empresa. En cambio, aquí el barrio, el San Miguel, estaba lleno de talleres de torno, talleres de soldadura. Entonces podía uno tener una pick-up y empezar a maquilar pequeñas cosas por toda la ciudad, ¿verdad? Entonces sentíamos que era León más propicio para generar incluso empresas pequeñas. Y el hecho que he mencionado, el que he recalcado, que León no tenía ninguna actividad académica, yo creo que era justo sacarlo de la Ciudad de México para empezar a generar actividad académica en la región. Sí, Zacarías, muchas gracias por la plática. La verdad es que gracias. muy, muy, muy interesante. Siempre es muy grato pues, recordar, ¿no? Y saber de dónde venimos y tratar de dilucidar a dónde vamos. Y en ese tenor, más que una pregunta, una invitación, no sé si todo esto está documentado o no, digamos, formalmente en libros o en algún lado, y si no, pues creo que una invitación a que lo escribieras. Sí. Aquí, pues, está el Bueno, yo Departamento puedo de decir de Comunicación, y a lo mejor en el marco de los 50 años del CIO o algo, que hacer un proyecto que esto cuajara en un libro donde se sí, aportara a la sociedad, pues la historia de aquí del Bajío sí. científico, ¿no? Bueno, mis comentarios, que será como el 30% de la presentación que ustedes vieron, es obtenida de libros. De libros, tengo una buena cantidad de libros sobre el tema. Yo creo que un 30% son vivencias personales. Yo recuerdo muchos de estos personajes. Ahí vieron ustedes la diapositiva, la fotografía de la primera piedra. Allí hay 4 calles de León, ¿verdad? Está Wigberto Jiménez Moreno, que es una calle. Está, ¿cómo se llama? Velasco Ibarra, que es una calle. Jorge Bertis Campero, que es otra calle. Entonces, son vivencias que yo vi y ahí a lo mejor yo puedo aportar algo. Yo siempre me enfrento a un problema que esa información me llegó a mí por la buena y por la mala. Entonces dice, ay, caray, escribo esto, pues va a pisar muchos callos, ¿no? Bueno, otra opción, tal vez un poquito, bueno, no digo que menos ambiciosa, pero a lo mejor más en contacto con las nuevas generaciones, pues que hicieran algún compendio en línea o videos Sí, o podcast o alguna cosa, pero lo importante es que quedara documentado, ¿no? de acuerdo, De manera, ya puede ser un libro también, pero de acuerdo. que se hiciera una cosa así, porque yo creo que sería muy, muy interesante que se pudiera compartir pues, en todo León y creo Gracias, que a mucha Ramón. gente le Gracias, interesaría. Ramón. Sí, de acuerdo. Pues si hay algún tiempo sigue ahí empezamos a escribir algo. Sí, de acuerdo. Sí, estoy viendo los he visto y creo que estaba muy interesante, pero
yo siento que ellos tienen un staff muy, muy bueno y ciertos temas ellos los pueden manejar un poquito mejor. Ujú. Pues solo un comentario mío Sí. personal. Mi mamá, que en paz descanse, la doctora María Teresa Hernández Ortiz, fue pionera de la anestesiología en la Facultad de Medicina. Sí. Le dedicaron Guanajuato en la hora nacional cuando falleció y Ujú. querían poner una escuela en su nombre. Y aparte, cada año le hacían un reconocimiento público ahí en el Hotel Estancia, porque en aquel tiempo, pues las mujeres no estudiaban. Déjenme decirles que la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato arrancó muy, muy, muy bien. Sus egresados eran muy buenos. Incluso yo tuve acceso a algunas de las primeras tesis y la verdad es que me asusta porque pues hay COFEPRIS y el COFEPRIS te pone los criterios para iniciar una investigación y ellos no tenían COFEPRIS y entonces eran muy libres de hacer lo que querían. Asustaba un poquito. Ok. No sé, ¿alguna pregunta final? ¿Alguien quiere comentar? Ok, por tiempo también ya es difícil. Entonces, voy a leer la constancia que le voy a dar al doctor Zacarías. Y el Centro de Investigaciones en Óptica ACCIO otorga la presente constancia al doctor Zacarías Malacara Hernández, que avala su participación en el seminario especial Aniversario CIO con la ponencia titulada Educación y Cultura Científica en Bajío Occidental, 1576-2026, llevada a cabo el 14 de abril de 2026 en León, Guanajuato, como actividad de retribución social orientada a promover el acceso universal al conocimiento científico. Firma el director de investigación, el doctor Efraín Mejía Beltrán.